porque la vida es una continua pretensión. Entonces se trata de que esa pretensión, lo que uno pretende, lo que uno desea, aquello por lo cual uno trabaja, en lo que parece que se va a sentir feliz, si el hombre dejara de desear, estaría languideciendo. El hombre se define por la calidad de sus deseos. Esto es lo que ya califica la pretensión del corazón humano. ¿Qué es lo que pretendemos? Esto lo saben los demagogos y los técnicos de la propaganda y lo aplican en sus estrategias manipuladoras de los deseos. Mediante esta influencia quieren configurar al hombre de acuerdo con sus intereses o su concepción del mundo. Hasta que la razón y la voluntad no intervienen, el niño obedece en sus deseos a sus propios automatismos biológicos. Por eso hay que ayudarle a discernir a fin de que sea capaz de educar sus propios deseos y evolucionar hacia la madurez humana. Para ellos tienen que aprender a querer el bien, porque hay deseos instintivos o incontrolados y deseos educados por la capacidad de autodominio consciente. Con el deseo del bien, el hombre pretende orientar su vida dándole un sentido positivo. Cuando, por el contrario, el deseo es incontrolado y destructor, la persona no es psicológica ni moralmente madura. Con el deseo del bien, el hombre pretende orientar su vida dándole un sentido positivo. Y precisamente cuando no se da así, es cuando es destructor. Porque la persona no es psicológica ni moralmente madura. Pensemos en el libertino irresponsable, en el alcohólico o drogadicto, en el iracundo incontrolable, etc. La conclusión inmediata es que para vivir con dignidad humana no hay más camino que aprender a educar los propios deseos. Es el camino de la madurez. Para vivir cristianamente hay que tener en cuenta el sentido de esa pretensión vital. El objeto del deseo nos define habitualmente la opción fundamental de nuestra vida. Dice Jesús, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Escribe San Agustín, toda la vida del buen cristiano es un santo deseo. Para esto hay que descubrir el tesoro de la fe, la alegría de la vida cristiana y procurar las condiciones de manera que se enardezca el deseo de vivir así. Supón que quieres llenar una bolsa, sigue comentando San Agustín, y que conoces la abundancia de lo que van a darte. Entonces tenderás la bolsa, el saco, el odre o lo que sea. Sabes cuán grande es lo que has de meter dentro y ves que la bolsa es estrecha y por eso ensanchas la boca de la bolsa para aumentar su capacidad. Así, Dios, diferiendo su promesa, ensancha el deseo. Con el deseo ensancha el alma y ensanchándola la hace capaz de sus dones. Pero hay deseos que se oponen al deseo de la vida cristiana y hasta tienden a sofocarlo. Por eso es menester educar nuestro deseo de manera que liberemos nuestro corazón de todo aquello que pretende bloquearlo, ocupando un espacio interior o impidiendo
que llegue a él el don de Dios. Prosigue San Agustín. Hay que vaciar primero el recipiente, hay que limpiarlo y lavarlo, aunque cueste fatiga, aunque haya que frotarlo para que sea capaz de recibir algo. Y habla del vino, por ejemplo. Pensemos en una vasija que ha contenido aceite de colza, que por el contrario está destinada a un vino exquisito. ¿Cómo es posible evitar no ya la nocividad, sino también el olor de la sustancia anterior, de manera que no estropee la nueva? Recordemos los justos temores y precauciones de estos días pasados con el agua, de los peces y la contaminación de algunos frutos por la central nuclear de Fukushima, en el Japón, que está extendiendo la alarma a gran distancia, incluso a muchos otros países. Lo que es imposible para el hombre no es imposible para Dios, nos recuerda Jesús. Su gracia es poderosa, con tal que se desee y se disponga uno a recibirla, aunque el poder transformador es el de Dios. Jamás exime al hombre de estas disposiciones. Hay que entrar en nuestro corazón para descubrir cuáles son los deseos que nos definen. Al encontrar desviaciones hay que poner manos a la obra en el arte de educarlos, de manera que el deseo de vivir cristianamente sea humilde, sincero, preponderante, no demorado ni sometido a otro, constante y eficaz. Claro está que no puede desear contra el deseo sin que uno quiera. No se puede desear porque se manda, sino porque se encuentra sentido, porque se ha hecho el descubrimiento de algo mejor. El hombre, con la gracia de Dios, puede educar su deseo progresivamente, quizá de una manera indirecta, creando condiciones nuevas, rompiendo servidumbres, nutriéndose de convicciones favorables, introduciéndose en ámbitos que favorecen el deseo del don de Dios, orando con humildad si la disposición del deseo todavía es frágil y condicionada. Es el proceso de la conversión interior hasta la madurez cristiana, es la metanoia, palabra griega que significa cambio de mentalidad, que se une a la reconciliación o conversión, para indicar la acción constante de volverse a Dios en su obra salvadora realizada en la persona de Cristo. Una conversión que es dinámica, que abarca el pasado personal, el presente y la proyección futura. Una experiencia que, lejos de ser transitoria, requiere que vivamos en ella de una manera continua, en seguimiento de Cristo, con la ayuda de su gracia y su misma presencia interior que configura cada vez más nuestra existencia. La segunda parte es la cultura expansiva y sus efectos. Hay que tener en cuenta el bien común, los valores, la necesaria dimensión ética, los valores morales y sociales que prevalecen. El hedonismo, por ejemplo, que destruye a la persona con el deseo de los placeres continuos como supremo valor y la tendencia casi avasalladora de la propia existencia. Por eso hay que tener en cuenta los valores morales y sociales que van prevaleciendo en la sociedad a la que pertenecemos.
Y por eso también, no solo las relaciones sociales, sino la misma política. Empleemos esa palabra que es importante tener en cuenta en el momento presente. Por eso, la cultura expansiva, sus efectos, bueno, pues es el bien común, es un concepto elástico que oscila entre las aspiraciones del individuo que hay que satisfacer y las necesidades colectivas, con las necesidades de cada sujeto y las imprescindibles normas de la sociedad, entre la oferta de servicio a grupos y la solidaridad que reclama renuncias. En todo caso, no podría darse el bien común de nuestras sociedades sin que las personas estén abiertas unas a otras en un proyecto social respetuoso y convergente en valores fundamentales, al que sirve la autoridad legítima que existe en la sociedad. El bien común, como nos recuerda el Vaticano II, es el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección, lo cual, lógicamente, implica derechos y deberes. No solo derechos, porque buscados estos parcialmente por intereses de grupo o individualistas, sin los deberes correspondientes, dejarían a otras personas o grupos en la marginación de esos bienes. O lo que es lo mismo, no podría avanzar una sociedad hacia esa meta del bien común que debe tener en cuenta la dignidad de la persona humana en todas sus dimensiones, de todo hombre y de todos los hombres o personas humanas, sin valores morales, por más desarrollados los materiales y los técnicos de la maquinaria burocrática o industrial y mediática de esta sociedad. El orden social y su deseable progreso ha de contribuir a que la vida de todos los miembros del cuerpo social sea verdaderamente humana, desde el derecho a la vida, el alimento, la salud, el vestido, la vivienda, hasta la educación, el trabajo, la libre elección de Estado y la posibilidad de fundar una familia, pasando por una respetuosa y libre información, protección de la vida privada, de los más débiles, justa libertad religiosa y, en conciencia, la acogida del forastero, etc. Como se puede apreciar, el bien común implica una necesaria dimensión ética para perseguir incansablemente ese ideal en la sociedad, de manera que se socialicen los comportamientos con esa finalidad en cauces eficaces de los que debe estar dotada la misma sociedad, partiendo de la base de que ésta es pluralista en concepciones de vida y por eso se organiza democráticamente. La pregunta que hemos de hacernos en estas circunstancias históricas es si los valores morales y sociales que prevalecen entre nosotros por su influencia real en amplias capas de la población y en sus estructuras, nos garantizan o no debidamente el verdadero sentido de la marcha hacia el bien común, porque la historia es aleccionadora. Cuando pueblos poderosos y prósperos se corrompen en los valores morales que los dignificaron y engrandecieron, sufren crisis en inevitables procesos de decadencia. ¿Qué valores prevalecen entre nosotros? ¿Qué cauces de servicio educativo y socializador en la transmisión de valores están configurando con más eficacia
las pautas de comportamiento sociales y los criterios personales. Hasta los que contemplan nuestra sociedad con optimismo aseguran que sus características prevalecientes son el hedonismo, es decir, el anhelo del placer, de la satisfacción individualista, el dinero como valor de mayor estímulo, de ahí los fraudes y los hurtos de los que dominan determinados cargos, el consumo y el ocio, las libertades individualistas que desean desprenderse de tradiciones, pero que están frecuentemente manipuladas por otros, el rechazo de valores definitivos e incondicionales, con lo cual se relativiza la conciencia de la responsabilidad y la fe religiosa, la preocupación por el cuerpo no exenta de narcisismo, es decir, de buscar el propio valor egoísta, el ego, el menosprecio por la verdadera justicia, por el servicio a los necesitados y por la naturaleza, con ciertos aspectos positivos en la proclamación de estos valores, el acceso de la mujer a la vida social, pero que recomendados por una publicidad insistente en su vertiente hedonista, parecen intentar modelar una sociedad alegre y despreocupada, sin poder evitar el menosprecio y la desconfianza del pueblo de Oriente. Los servicios educativos de la familia, la escuela, la comunidad religiosa, los amigos, etc., han sido desplazados como centros de sabiduría humana por otras empresas que fabrican y comercializan estos nuevos y seductores productos, aunque sus consecuencias en el presente ya se están sintiendo. ¿Es ese el bien común al que aspiramos? En el fondo, el bien común es la resultante de una verdadera socialización en la transmisión de valores que facilite el deseo de colaborar en su logro. El bien común se convierte así en el fundamento del orden sociopolítico al que debemos aspirar. El espíritu del Evangelio concede una evidente prioridad en la atención que se merecen los pobres, y esto debe traducirse en las necesarias reformas estructurales y en la preparación del camino que conduce a una convivencia solidaria y estimulante. La globalización en el plano comercial, monetario y financiero, de lo que se está hablando tanto en estos días, tecnológico y cultural, produce efectos que no se pueden ignorar, ya que han de servir al bien común en una política para la justicia y la paz sobre la base de los valores antropológicos exigidos por la dignidad humana. La palabra política evoca partidos, propaganda electoral, lucha por el poder, intereses de grupo, y a veces estas cosas no dejan de producir una funesta dosis de escepticismo. Pero la política tampoco deja de ser un servicio que necesita toda sociedad bien constituida. Puede darse una sobrevaloración de la política y al revés, una infravaloración, un desprecio de la política. La insistencia en las noticias de esta naturaleza parecen subrayar la estima desbordada, pero la infravaloración del escepticismo puede crear consecuencias no deseables. Ciertamente la política no es el todo, no es un servicio de salvación completa del hombre, pero la política influye en casi todas las dimensiones de la vida humana y por eso a todos nos afecta como deber en la medida de nuestras posibilidades.
hay que contribuir al nacimiento del hombre nuevo y de una sociedad acorde con su dignidad en todas sus manifestaciones. De ahí la necesidad de superar el vacío existencial. ¿Y cómo se supera? Pues no con las satisfacciones egoístas, sino con el verdadero sentido de la vida. Muchas personas viven frustradas y no precisamente por no tener satisfechas las necesidades primarias. También se percibe esta frustración en personas que no carecen de nada al parecer, porque lo tienen todo al alcance de la mano. Todo, podríamos preguntarnos, menos una cosa, menos el sentido de la vida. El sentido para vivir. Y en esto parecen implacables los resultados de las encuestas. A veces se padece confusión por carencia de estímulos normativos, de convicciones y comportamiento, por falta de asimilación de valores o de arraigo afectivo, pero sobre todo por la falta de sentido. Si nada merece la pena, entonces se hace lo que hacen los demás. Esto es el conformismo. O lo que los demás te hacen hacer. Esta es la manipulación y las coacciones de diversa intensidad, que de todo hay en las diversas perspectivas cuando falta el sentido para vivir. Cierta escuela de psiquiatría para ayudar a la reeducación del hombre en la búsqueda del sentido, más que bajar al sótano, como llamaría Freud, a las profundidades accesibles al psicoanálisis, pretende una psicología de alturas que incluya la voluntad de sentido. Es decir, no le basta al hombre saber por qué le suceden tales cosas, sino que hay que intentar descubrir también para qué vive o qué sentido pueden tener esas cosas que experimenta en una mejor comprensión de los fines. Cuando falta un sentido de la vida, cuyo cumplimiento hubiera hecho feliz a una persona, ésta intenta conseguir el sentido de la felicidad mediante un rodeo que pasa por la química, escribe Víctor Frankl. Piénsese en las píldoras, el alcohol, las drogas, etc. Si es solo lo instintivo lo que priva como aspiración y clave de solución de la felicidad del hombre, el tratamiento que se ofrece a la persona o a la colectividad será solo de superficie, dilatorio e incompleto. A la postre dejará intacto el verdadero problema, la carencia de sentido. La gente que recorre las calles, que visita establecimientos, que asiste a espectáculos, que dialoga, etc., muchas veces está vacía del sentido para vivir y para hacer esas cosas. El sentido no se impone, pero puede descubrirse. La conciencia es la facultad que puede aprehenderlo, porque ella es la que descubre la finalidad y los valores humanos en una percepción luminosa. Esta percepción de sentido se resuelve en una experiencia de validez y responsabilidad personales. El hombre aprende a aceptarse y a amarse a sí mismo y a estar atento a la existencia de los demás. Y esto es posible no solo en situaciones de creatividad, eficiencia y relevancia social, sino también en circunstancias adversas de enfermedades y fracasos, con tal que a ellas se responda con las actitudes adecuadas
desde la percepción del sentido para vivir, del sentido de lo que pudiéramos llamar la propia dignidad de la conciencia. Si estos valores de actitud se generan en todo corazón humano que se dispone a buscarlos, mucho más en el corazón del creyente cristiano. Un análisis de las profundidades humanas encuentra, si es que carece realmente de prejuicios, un sentido finalista en el hombre y una natural tendencia a autotrascenderse, es decir, a superar niveles bajos de la propia existencia. Se supera a sí mismo. Se resiste a quedar prisionero de los puros fenómenos instintivos o de circunstancias adversas ineluctables. Todo esto que va viniendo de una manera que no se puede evitar. El hombre no solo es consciente de que sufre, sino que tiende irresistiblemente a esperar, a desear anticipadamente una mejor situación futura, algo así como un acontecimiento salvador que le ofrezca sentido. Por caminos distintos del psiquiatra de Viena, Viktor Frankl, Laín Entralgo, con aguas recogidas de muchas fuentes de pensamiento, llega a esta misma conclusión desde su antropología de la esperanza. En esta concepción amplia ya afirmó Einstein que el que ha encontrado una respuesta al problema del sentido de la vida es un hombre religioso. Claro está que lo propio y profundamente, cuando sabe por la fe que es el Dios Salvador, el que garantiza el sentido con la promesa de la plenitud de la vida en el amor, así se puede alcanzar el nivel de esperanza en la vida eterna, ya comentada. No lo da la tendencia o el conocimiento permanente humano, sino la fe y, digámoslo, la verdad y la vida teologal. Por eso entramos en una nueva etapa, el plan creador y salvador de Dios en Cristo. Esto nos lo sintetiza San Pablo en su carta a los Efesios, al comienzo, en el cántico de vísperas del lunes de la primera semana. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Y después sigue diciendo, otro versículo, Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Y sigue otro versículo. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, con mayúscula, que es Cristo Jesús, redunde en alabanza suya. Y otro versículo. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia. Ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y este versículo final. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Si esto se olvida, entonces, ¿quiénes van a ser los maestros? Los que van a influir en las nuevas generaciones, en nosotros mismos, si no estamos bien radicados en estos principios fundamentales de nuestra fe.
Esto se puede completar con el prólogo del Evangelio de San Juan, con forma rítmica en el que se manifiesta a Jesucristo como verbo creador y encarnado, que es la palabra, la luz y la vida, que inicialmente no es recibida, pero que trae su gracia a los que la reciben y les da poder ser hijos de Dios a todos los que creen en su nombre. Y aunque nadie ha visto a Dios, el unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Nos dice el versículo 18 de este capítulo primero del Evangelio de San Juan. Pero prosigamos en la lectura meditada del Evangelio de San Juan, que dice al responder Jesús a una pregunta de uno de sus apóstoles: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Es la promesa más confortadora del Nuevo Testamento, porque es la promesa del amor divino y de la inhabitación en el corazón del creyente, como en un templo. Pero en este lugar evangélico añada Jesús a continuación: el que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Juan 14, 23, 26. Antes había dicho en este discurso de despedida: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino. Es el título de esta ponencia nuestra. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya le conocéis y lo habéis visto. Pero el diálogo prosigue cuando Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Juan 14, 1, 11. La palabra, que es el Verbo encarnado, y sus palabras. Los evangelios, aunque no sean una biografía puntual, nos hablan de Jesús con fidelidad y con tal cúmulo de sugerencias sobre su vida y su mensaje, que otros relatos no evangélicos de otros libros del Nuevo Testamento, pasando por la fe de la Iglesia primitiva y la de todos los siglos, nos cercioran de ello. San Mateo dice que Jesús les preguntó qué decían los hombres de él y qué pensaban ellos. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Les responde Jesús.
Ahora somos nosotros los que le preguntamos a Él qué piensa y dice de sí mismo. Porque así como su historia es un punto de referencia exigido por nuestra fe, esa referencia se expresa no tanto por los hechos desnudos de su vida, sino también por la conciencia que él tenía y manifestaba de sí mismo y de su misión. Jesús tuvo conciencia de su íntima unión con el Padre y de su misión salvadora a favor de los hombres, y esto lo expresó en su actuación y en sus palabras, de tal manera que a partir de su resurrección, la comunidad le reconoce los títulos de exaltación que parecen explícitamente del Evangelio sobre su persona: Mesías, Cristo, Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Señor. Esta designación explícita, esta cuestión parece que cierra la puerta de la posibilidad de mostrarlo todo con toda evidencia, porque explicarlo con detalle y claridad no es el único vehículo de la persona, de la propia conciencia de Jesús. Puede hacer motivos para evitar nominalmente esta atribución. Por ejemplo, si los atributos apropiados pueden ser mal entendidos por la cultura y las expectativas de su tiempo, cosa que hubiera ocurrido seguramente, en cambio es posible expresar esa conciencia en el talante, la acción, el poder que ejerce y el comportamiento total de la persona. El título de Mesías connotaba la misión del rey temporal. Jesús por eso rehúsa ser llamado de esta manera en un tiempo determinado, aunque al final admite equivalentemente el título de Hijo de David, y él mismo emplea el de Hijo del Hombre, que tiene un sentido trascendente, asociándolo incluso a su propio sacrificio. Aunque discutan los críticos más exigentes, lo indudable es que actuó como maestro y profeta, como Mesías e Hijo de Dios. La cristología que manifiesta como aquel que lo hace presente en su persona con señales inequívocas, disponiendo del poder del Padre, Abba, es una clarísima invocación de su singular intimidad con Él, con quien está unido misteriosamente, se apropia su autoridad para actuar como predicador del reino de Dios. Por eso es necesario tener en cuenta lo que pudiéramos llamar, y voy a sintetizar, la cristología de arriba, que es contemplar al Verbo antes de encarnarse, el Hijo en el seno del Padre. O puede iniciarse en Jesús, el Hijo de María, que lo concibe por obra del Espíritu Santo, encarnándose en un movimiento descendente, verdadero hombre en todo, excepto en el pecado. Para intuir su yo profundo, es decir, su persona de Hijo de Dios con naturaleza humana, esta es la cristología de abajo. Hay que unir las dos perspectivas, aunque sean en momentos sucesivos. Y esto es un problema teológico muy importante, tenerlo en cuenta para saber hacer la síntesis de la fe desde la visión teológica, desde la doctrina de la Iglesia. Todo comienza en el corazón del Padre, que nos eligió. El corazón de Cristo, el corazón del Padre, la primera persona de la Santísima Trinidad. Dios ama todo lo que existe, toda la creación procede de su amor. Creer en Dios Padre Todopoderoso es creer que esa omnipotencia se manifiesta principalmente en su entrega no limitada por nada. Es creer en su amor, fiarse de Él,
estar en disposición de abandonarse a sus manos paternales, como Jesús mismo. Cuando uno cree en este amor de una manera viva, todo cambia, ya que este es el acto de fe por excelencia. Cambia la conciencia de sí mismo y el conocimiento de los demás, la autoestima y la capacidad de amar al prójimo. Dios, rico en misericordia, según escribió el beato Juan Pablo II en su encíclica Dives in Misericordia, es el que Jesucristo nos ha revelado como Padre. El hombre y su vocación suprema se desvelan en Cristo mediante la revelación del misterio del Padre y de su amor. Por eso tener un concepto de Dios lejano, justiciero, ausente de nuestras vidas, despreocupado, por falta de misericordia de nuestras necesidades, falto de atención a nuestras debilidades, etc., pues sería presentar una imagen de un Dios antipático. Este no es el Dios, ni siquiera del Padre. Es el prototipo, por así decir, del amor en la justicia, del amor verdadero. Es el Dios simpático que se solidariza y padece con el hombre y corre su misma suerte por traerle la plenitud de la vida. Es el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, por su acción redentora y por la acción vivificadora del Espíritu Santo. El Dios de la revelación es el de las tres divinas personas que se revelan fundamentalmente como amor y al que se accede confiadamente por esa misma vía. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él, dice la primera carta de San Juan. Esta es la vida teologal de las tres virtudes teologales y también lo omito porque falta tiempo. Y aquí están las tres encíclicas que ha escrito el Papa Benedicto XVI, desde que efectivamente fue elevado a la sede de Pedro. La primera, Deus Caritas es Dios es amor, del año 2005, que comienza aclarando que la fe verdadera no es un mero conocimiento doctrinal, sino un encuentro vivo y personal con quien sabemos nos ama, y trata del amor en sus diversos capítulos, sin olvidar los deberes de justicia y caridad. Después escribió la segunda encíclica, Spe Salvi, salvados en esperanza, como dice San Pablo a los romanos. Y también nos lo dice a nosotros, porque en esperanza fuimos salvados. Esta encíclica es del año 2007. Por eso recuerda que la fe es esperanza abierta a la vida eterna, con implicaciones temporales en los deberes y en mejorar el mundo según nuestras posibilidades. Y no es una virtud aislante y meramente individualista, sino fomentadora de los compromisos temporales, en el servicio, la oración, el sufrimiento y el juicio. Y la tercera encíclica es Caritas in Veritate, la caridad en la verdad, de la que Jesucristo se ha hecho testigo con su vida terrenal y sobre todo con su muerte y resurrección. Es la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad. Es la encíclica del Papa en el año 2009. Por eso trata del desarrollo humano en nuestro tiempo, de la fraternidad, en el desarrollo económico y de la sociedad civil, desarrollo de los pueblos, la colaboración con la familia humana
la técnica al servicio de ese desarrollo justo y solidario, etc., con María como estrella de la esperanza. Y después viene la exhortación apostólica possinodal, que también me parece que es un tema central en esta semana en que nos encontramos con otros ponentes, y que trató la exhortación apostólica Verbum Domini en el Sínodo de los Obispos en el año 2010 sobre la palabra de Dios. Eran sinodales provenientes de distintas partes del mundo, pero sobre todo de Europa, que se reunieron con la Biblia en el centro y con el deseo de acogerla al hablarnos y responder a nuestras cuestiones, resumen redactado con las proposiciones propuestas por el mismo Papa en este año aludido. Los temas destacados son la hermenéutica, es decir, el comentario exegético de la Sagrada Escritura, interpretativo de la palabra de Dios, la palabra de Dios y la Iglesia con la liturgia como lugar privilegiado de la palabra de Dios, especialmente en la celebración de la Eucaristía y en la lectura de las Sagradas Escrituras, de una manera personal, comunitaria y orante, para facilitar el encuentro con Cristo, palabra divina y viviente. Por eso, esta exhortación possinodal recuerda cuáles son los pasos fundamentales. Primero es la lectura, la lectio, que dice el texto bíblico que uno lee para sí mismo o con los demás. Es el conocimiento auténtico de la palabra. Sigue después la meditación, meditatio, que dice el texto para nosotros. ¿Qué es lo que dice personalmente para mí, pero también comunitariamente para todos los que estamos oyendo la palabra de Dios? Y después viene la oratio, la oración. ¿Qué decimos nosotros al Señor como respuesta a su palabra? Petición, intercesión, agradecimiento, alabanza para nuestra conversión a la gloria de Dios y al servicio fraterno. La palabra nos cambia. Por eso, en la siguiente fase viene la contemplación, contemplatio, por la que aceptamos como don de Dios su luz y su palabra amorosas para tomar en serio nuestra conversión de la mente, el corazón y de la vida que nos pide el Señor, puntualizar bien nuestros deseos y compromisos apoyándonos sinceramente en su gracia salvadora. Y conviene recordar, dice esta exhortación, que la lectura divina no termina su proceso hasta que no se llega a la acción, actio, que mueve a la vida del creyente a convertirse en don para los demás, por la caridad. Y la misión de la Iglesia es anunciar la palabra de Dios al mundo, es decir, evangelizar, proclamar el logos de la esperanza, anuncio y nueva evangelización. Y ya el Papa Pablo VI habló de ello en la Evangelii Nuntiandi, pero ha insistido Benedicto XVI. Y lo que entonces se está diciendo es que los bautizados no son suficientemente evangelizados. Lo dice el Papa Benedicto XVI. En esta exhortación possinodal, la palabra de Dios llega a los hombres por el encuentro con testigos que la hacen presente y viva. De modo particular, las nuevas generaciones necesitan ser introducidas a la palabra de Dios a través del encuentro y el testimonio auténtico del adulto, la influencia positiva de los amigos y la gran familia de la comunidad. Y más adelante insiste, el sínodo ha prestado una atención particular a este anuncio. Los jóvenes son ya, desde ahora, miembros activos de la Iglesia y representan su futuro. En ellos encontramos a menudo una apertura espontánea a la escucha de la palabra de Dios
y un deseo sincero de conocer a Jesús. La próxima revelación y atención del desarrollo de la palabra es la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, que puede ser un verdadero incentivo esperanzador. Pero en todas las circunstancias y para todos, el Evangelio como nueva evangelización ha de suscitar una nueva escucha y una permanente alegría para seguir a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, a lo que todos aspiramos, aun inconscientemente. Es necesario despertar. Y por eso dice el Papa Benedicto XVI, ha escrito 2 libros últimamente sobre Jesús de Nazaret, así los titula, pero firmándose para que se vea en ellos el carácter de estudio exhortativo más que de documento pontificio oficial. Y se firma Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. En el segundo, titulado también Jesús de Nazaret, desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección, es el título del segundo libro, es de este año en que nos encontramos, del 2011. He tratado, dice él, de desarrollar una mirada al Jesús de los Evangelios, un escucharle a él que pudiera convertirse en un encuentro, pero también en la escucha, en comunión con los discípulos de Jesús de todos los tiempos, llegar a la certeza de la figura realmente histórica de Jesús. Y por eso señala, según el tema que nos ocupa especialmente sobre el corazón de Jesús, lo que nos dice este libro del Papa sobre el corazón traspasado de Jesús. Son palabras suyas, entre comillas. Mientras los romanos, como intimidación, dejaban intencionadamente que los crucificados colgaran del instrumento de tortura después de morir, según el derecho judío, debían ser enterrados el mismo día. Por eso el pelotón de ejecución tenía el cometido de acelerar la muerte rompiéndole las piernas. También así, en el caso de los crucificados en el Gólgota, a los 2 bandidos se les quiebran las piernas. Luego los soldados ven que Jesús ya está muerto, por lo que renuncian a hacer lo mismo con él. En lugar de eso, uno de ellos traspasa el costado, el corazón, dice el Papa, de Jesús, y al punto salió sangre y agua. Juan 19:34. Es la hora en que se sacrificaban los corderos pascuales. Estaba prescrito que no se les debería partir ningún hueso, ya en el libro del Éxodo. Jesús aparece así como el verdadero cordero pascual, que es puro y perfecto. Y sigue diciendo, los padres han visto en este doble influjo de sangre y agua una imagen de los 2 sacramentos fundamentales, la Eucaristía y el bautismo, que emanan del costado traspasado del Señor, de su corazón. Ellos son el nuevo caudal que crea la Iglesia y renueva a los hombres, añade Benedicto XVI. Por eso, y con esto termino ya, decimos al comulgar, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero el corazón de Jesús debe ser un referente continuo en el Espíritu Santo al amor del Padre, lleno de ternura y misericordia, eterna y frontal, que puede alimentarnos para que podamos comunicar siempre este amor gratuito como cauces frágiles e indignos en nuestro testimonio. Y para ello nos dio a su madre como madre nuestra. Muchas gracias.